Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos abriendo la semana, esta semana tan particular en la pantalla de TV Ciudad, haciendo otra vez la edición central de MBD Noticias. Hoy, en solitario, no está, como ya lo anunciamos el viernes pasado, Natalia Novés, que salió de licencia, que en un par de semanas volverá. Y entonces, de esta forma, llevaremos adelante una propuesta informativa que viene con mucha cosa, porque de hecho hay hasta cuestiones de último momento. Pero antes que eso, les cuento algo de la agenda que ya venía desde la semana pasada. Ocurre que se espera que mañana el directorio de ACE responda a las denuncias que establecen que faltan medicamentos en centros asistenciales públicos. Desde el Sindicato Médico del Uruguay, el SMU, se afirma que la inversión en compra de fármacos bajó 20% con respecto a 2019 y que falta medicación para el control de presión arterial, diabetes, colesterol y epilepsia. Esto simplemente a modo de ejemplo. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, horas antes, recordemos, había manifestado que la situación no se debe a problemas de presupuesto, sino de gestión, y por eso manejó la posibilidad de privatizar la distribución de los fármacos. La Federación de Funcionarios de Salud Pública cuestionó dicho planteo. Este es el tema que tenemos hoy, o uno de los temas, el que elegimos para el arranque, pero aparte van otros en esta semana que yo decía es muy particular porque estamos en feriado y recién pasó turismo. Los títulos para completar. Comienzan las audiencias penales contra jerarcas del gobierno por el acuerdo con Catunasi. PIT-CNT decidió pedir una reunión con el ministro de Trabajo por el alza de precios. Respaldan al fiscal de corte Juan Gómez ante los ataques de Cabildo Abierto. Semana criolla con más de 200.000 visitantes, cierre récord con 600 caballos y 90 jinetes. Salieron 185.000 personas de Uruguay durante la semana de turismo. Mañana presentan denuncia en el Senado contra director de convivencia por misoginia, violencia y homofobia. Hay cerca de 640 grupos que no tienen profesores ni profesoras de matemática en secundaria. Intendenta de Montevideo se mostró a favor de la venta fraccionada de alimentos. Frente Amplio de Paysandú pidió que Caru expulse a exalcalde blanco Mario Bandera. Tiene cargo político de asesor rentado. La representación de los jubilados en el BPS decidió presentar propuestas para atender la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 2 años. Se anunciaron 3 muertes por COVID-19 en Shanghái. Son las primeras desde que la mega ciudad china inició un prolongado confinamiento. Como siempre, el comienzo nos tiene en las calles de Montevideo, fuera de estudios. Arranca en los móviles hoy Diego Martini. Diego, buenas noches. Diego, estás ahí, nos escuchás, nos ves, estamos probando en este momento justamente el móvil de arranque con Diego Martini, que trae uno de los temas de esta jornada. Además, tendremos otros avances de temas políticos muy importantes desde exteriores y también en piso. Ahora sí, Diego, adelante. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la puerta del edificio de ACE a propósito de estas denuncias de faltantes de medicamentos. Fuimos en la palabra de Federico Preve, ex directivo del SMU y actual doctor y docente del Hospital de Clínicas, así que estaremos ampliando un poco sobre estas denuncias de faltante de medicamentos, sumado a las declaraciones de Leonardo Cipriani a propósito de privatizar esta distribución de medicamentos. Muchas gracias, Diego. Ya restableceremos ese contacto. Yo les decía recién, antes de presentarlo a Diego, que también habían surgido informaciones de último momento que iban a ameritar otro de los móviles de hoy. Es el de Mariana Abreu, que cuenta todo lo que se espera ocurra en Presidencia de la República. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Así es, estamos en la Torre Ejecutiva aguardando la conferencia de prensa que va a tener lugar en estos próximos minutos, porque hay una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía Susana Arbeleche, el ministro de Trabajo Pablo Mieres y también líder del Partido Independiente, el líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos, el expresidente y secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti, y por el Partido de la Gente está el diputado Daniel Peña. Como ven, se trata de un encuentro entre los líderes de la coalición de gobierno en el marco de la situación económica, en el marco de los diferentes planteos que han hecho los socios de la coalición con preocupación por la inflación, por el aumento de los precios de la canasta básica. Y bueno, como dije, hay una serie de propuestas sobre la mesa que sin dudas se están analizando y de los cuales vamos a tener novedades en los próximos minutos. Nos quedamos por aquí, para luego poder compartir tramos de esta conferencia
conferencia de prensa. Esperamos, Mariana. Les contamos o simplemente mencionamos también de arranque que, como se sabe, en Uruguay hay una problemática que no encuentra solución desde hace mucho tiempo, y es el de la situación de las madres que están privadas de libertad con hijos y o hijas. Bueno, con eso tiene que ver, y con una iniciativa vinculada, el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Tincho, ¿cómo estás? Exactamente, las legisladoras del Frente Amplio, Lucía Echeverri y Graciela Barrera, buscan con un proyecto de ley que van a presentar aproximadamente a mediados de año, o cuanto antes puedan, así lo manifestaron ellas, habilitar la prisión domiciliaria asistida, un método de justicia reparativa, de justicia terapéutica, que lo que plantea es que estas mujeres puedan cumplir su condena fuera de la cárcel e ir acompañando ese proceso con determinadas metas para poder reinsertarse socialmente, reinsertarse laboralmente y salir finalmente del mundo del delito. Lo vamos a compartir en unos minutos nomás. Muchas gracias, Julieta. Este es el momento de MBD Noticias Central en el que habitualmente nos miramos con Natalia Noguesi y nos preguntamos qué se dijo. Bueno, hoy no está Nati aquí a mi izquierda, así que me lo pregunto yo. Tendremos que ver los detalles, pero en principio, dada la carestía, a mí me parece que esto, sin solucionar la carestía, porque no la soluciona, porque el kilo de azúcar va a seguir siendo caro, la docena de huevos va a seguir siendo cara. Esta de las microimportaciones podría ser una segunda y muy importante, en la medida de que se pueda llevar a cabo rápidamente. Un poquito de contexto, simplemente. Recién Mariana hablaba de la reunión en presidencia, de los precios de la inflación como tema. Bueno, lo que recién vimos en este compendio, por un lado, era lo que la intendenta de Montevideo viene planteando, plegándose a esa propuesta de Cambadu, ya aplicada en Canelones, de fraccionar alimentos, ¿no?, de la canasta básica en almacenes, supermercados, para que la gente de menos recursos pueda comprar por menos precio. Y lo otro venía de Paysandú. Hablaba también Martín de la Corte, que es del centro comercial de Paysandú, que respalda la idea de las microimportaciones de artículos de la canasta básica desde Argentina. Ya sabremos más al respecto. Cambiamos de tema de arranque porque la Fiscalía comenzará este martes la indagatoria. Atención, indagatoria penal por la concesión del puerto de Montevideo a Catunasi. El fiscal, Gilberto Rodríguez, en este caso, va a tomar declaración a los primeros testigos y más adelante va a avanzar en las autoridades o con citaciones para declarar a autoridades del Poder Ejecutivo. La indagatoria comenzará con la declaración como testigos de 2 gerentes de Catunasi para avanzar en los pormenores del acuerdo entre la multinacional belga y el Poder Ejecutivo para la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081. El miércoles, en tanto, declarará la vocal de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, del Frente Amplio, y el jueves lo hará el vicepresidente del organismo, Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto, quienes serán interrogados sobre la actuación del directorio en este proceso. El jueves también declarará el gerente del área jurídica de la Administración Nacional de Puertos, Edgardo Amosa, testigo clave en la causa, ya que en 2016 y 2019 se pronunció en contra de los reclamos de Catunasi y en 2020 planteó que las decisiones sobre este asunto deberían pasar por el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Con estos testimonios, el fiscal Gilberto Rodríguez acumulará información para definir nuevas medidas. La última instancia incluirá la declaración de las autoridades denunciadas: el exministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. El acuerdo implica la cesión del puerto de Montevideo a la firma TCP integrada por Catunasi y el Estado uruguayo hasta 2081. La denuncia penal presentada por legisladores del Frente Amplio indica que el acuerdo supone la creación de un monopolio en el puerto que perjudica los intereses del Estado uruguayo. A propósito de este tema, esta mañana estuvo aquí en los estudios de TV Ciudad en Ciudad Viva el senador frente amplista Mario Vergara, que dijo que el acuerdo con Catunasi es ilegal e inconstitucional y que las autoridades cometieron varios delitos. En el camino, en todo el proceso político y jurídico y económico, quedó claro que acá hubo delitos, se incurrían delitos de parte del Ministerio de Transporte del momento, de parte de la Administración Nacional de Puertos, de los jerarcas, incurrieron en delitos por la forma en que se da este monopolio. Y se da de manera, es lo que llevó a los senadores del Frente Amplio a hacer la denuncia en la órbita penal,
¿verdad? Que involucra al ex ministro de Transporte, actual ministro del Interior, Heber, involucra al presidente del puerto, involucra al prosecretario de la Presidencia, porque toda esa decisión de aprobar ese acuerdo con todas esas características se hizo sin un solo informe de ningún estamento del Estado, ni del puerto, ni de transporte, ni de presidencia. Informes ni jurídicos, ni técnicos, ni económicos. No le pidieron un informe jurídico a nadie. No le pidieron un informe económico a nadie. No le pidieron un informe técnico a nadie. Eso es un monumento al abuso de funciones. Un jerarca no puede tomar decisiones de esa manera. Asunto vinculado de alguna manera. Desde el Frente Amplio se expresa preocupación por recientes cuestionamientos al fiscal de Corte, Juan Gómez, y lo que se considera ataques al sistema judicial en general. El cuestionamiento al fiscal de Corte, Juan Gómez, porque su hija y esposa trabajan en Fiscalía, institución a la que ingresaron por concurso, se suma a otras dudas que han expresado diferentes sectores de la coalición de gobierno en relación al accionar de Fiscalía. El senador frente amplista, Charles Carrera, destacó la trayectoria del fiscal y el hecho de que Juan Gómez fue votado por unanimidad del Senado hace unos meses. Y hemos visto cuestionamientos del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, de diferentes actores de la coalición de gobierno, y eso a nosotros nos preocupa. En primer lugar, solidaridad con todo el sistema de justicia, con todo el sistema de los fiscales, total confianza desde el Frente Amplio. A nosotros no nos gusta ver estos tipos de cuestionamientos cuando se inician investigaciones muy importantes para el país. Mañana se comienzan a tomar los testimonios en lo que tiene que ver con la entrega al puerto, una denuncia que hicimos los senadores del Frente Amplio. Mañana se empiezan a tomar las primeras declaraciones del acuerdo Uruguay-Catonatí y vemos justamente que en estos momentos que hayan cuestionamientos al sistema de justicia, a los fiscales nos preocupa. ¿Merece alguna reflexión la cercanía o el parentesco en un mismo lugar de trabajo? Se dice que no hay quien sustituya al fiscal en caso de tener que tomar una resolución vinculada justamente a sus parientes. Consideramos que eso no es de asidero, es decir, el jerarca tiene que ver relación cuando el jerarca es el que tiene el poder público. En este caso son personas que ingresaron en el pasado cuando Juan Gómez ni soñaba o ni estaba en sus proyecciones estar como hoy, como está como fiscal interino. Y la Asociación Uruguaya de Profesionales del Derecho también se refirió a estas situaciones, emitió un comunicado en las últimas horas, les cuento, respaldando al fiscal de Corte, a Juan Gómez, y además se expresó desde ese colectivo solidaridad con Fiscalía por considerar que ha sido ninguneada sistemáticamente en el último tiempo. Volvemos al móvil de arranque, volvemos a continuación con Diego Martini. Adelante, Diego. Muy bien, Martín, puerta de la sede de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado. Nos encontramos por la denuncia que hay faltante de medicamentos que se da y preocupa esto con quien hablamos, a Federico Preve, ex integrante del directorio del SMU, actual docente y médico en el Hospital de Clínicas, a propósito de medicamentos que faltan, medicamentos que son esenciales, medicamentos que tienen que ver con control de diabetes, de colesterol, de presión arterial. Y, se ha constatado la falta de medicamentos en varias policlínicas y servicios dependientes de ACE, así que manifestó Preve su preocupación, lo escuchamos. Quienes asistimos usuarios de ACE diariamente, vemos como hay ausencia de medicamentos esenciales, básicamente medicamentos para el control de la presión arterial, para el control de su diabetes, para el control del colesterol, o incluso algunos antiepilépticos para personas que tienen epilepsia. Hemos tenido dificultades también en conseguir medicamentos, algún medicamento especial que se conseguía anteriormente para pacientes con epilepsia embarazadas y demás. Y no son casos esporádicos, es prácticamente a diario. Para el control del dolor también en nuestra especialidad en neurología. Básicamente lo de epilepsia y dolor nos tiene bastante preocupados, pero bueno, este es un elemento que vemos a diario y mucha gente no se anima a denunciar porque piensan que puede dejarle de dar medicamentos o porque es bastante dificultoso para muchas personas que tienen prácticamente la plata del boleto para ir y volver a su centro de salud, hacer reclamos, atención al usuario, etcétera, etcétera. Es una dinámica compleja y muchas personas no la quieren hacer y otras no tienen la posibilidad.
bueno, una preocupación que se suma a los dichos que hizo Cipriani el otro día, presidente de ACE, en el programa ¿Quién es quién?, de TNU, a propósito de que en caso de que sigan los faltantes en algunas dependencias del interior, porque entiende que hay algunos problemas con la distribución, bueno, se privatizaría esta área, algo que fue rechazado desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública, haciendo ver que, bueno, que es un problema de gestión. Entonces, que el presidente de ACE esté cuestionando la falta de los errores en la distribución y la falta de medicamentos es un error a su propia gestión y que se tiene que resolver desde ahí, que hay un faltante y una demora de unos 15 días. Preve también se mostró preocupado por estas declaraciones del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, bueno, y cuestionó también que se genere esta privatización de un servicio, bueno, que ACE hoy está teniendo con algunas demoras y que desde la Federación de Funcionarios, bueno, cuestionan también que hay una falta de compra, una baja en la compra de medicamentos de un 20%, principalmente dicen que, bueno, por este achique que hubo en el presupuesto, algo que podría ser corregido en la próxima rendición de cuentas, pero dependerá de las autoridades de ACE. Escuchemos lo que decía Preve a propósito de esto. Nos tomó por sorpresa las declaraciones del presidente de ACE de que los medicamentos no llegaban por problemas de distribución, que no enumera cuáles son y que dice que en base a esos problemas debería privatizar un servicio que, bueno, lo primero que uno analiza en esto es, primero, que es el tercer año de la gestión del doctor Cipriani, por lo tanto, ya tuvo más de 2 años para poder corregir algunas de estas cosas, es el principal responsable de que en este caso los medicamentos no estén llegando. En segundo lugar, que uno mira, por ejemplo, mira la rendición de cuentas del año 2020, que es la única que está cerrada y presentada en julio del 21, y el rubro de productos medicinales, baja casi un 10%. Y sabemos que en el 2021 y en el 2022 no se ajustó por IPC el rubro de gasto de funcionamiento en donde están los productos medicinales. Por lo tanto, siendo cautelosos, sabemos que casi un 20% ha disminuido el rubro. Ahora un agregado con respecto a todo lo que Diego desarrolló. El directorio de ACE pidió informes sobre las denuncias presentadas y, según averiguó MBD Noticias, posiblemente mañana el presidente de ACE, Cipriani, esté manifestándose al respecto. Hablando de ACE y de cómo atiende ACE, hablamos justamente desde MBD Noticias con personas usuarias, ¿no? Algunas dijeron estar conformes con la atención que reciben, otras cuestionaron, por ejemplo, falta de personal y también demoras en la agenda de consultas con especialistas. Me atendí en ACE siempre, pero no me gusta la atención que dan. No, es muy precaria la atención de salud pública. Los mismos médicos que están acá, los ves adentro de la mutualista y te atienden diferente. Yo había dejado teléfono para cardiólogo y para medicina general y nunca me llamaron, siendo que yo soy hipertensa y tengo problemas al corazón y nunca me llamaron. Salud pública no está prestando atención. Ellos se tendrían que volcar a la gente pobre, a la gente carenciada. La entrega de medicamentos o no hay los medicamentos que pedís o te demoran. Yo estoy muy contenta, lo revela otra señora. Los problemas eso, de sacar ficha para los médicos, toda la vida fue así. Yo lo único que estoy desconforme es con la asistencia cuando uno llama el médico a la casa, que no aparece. Yo tuve una emergencia hace una semana más o menos, y bueno, realmente la atención que tuvieron conmigo fue buena, y me dieron medicamentos. Esta es la parte de policlínica y justo esta semana que estuvimos acá fue turismo y vino un montón de gente con fecha para turismo y no le supieron dar respuesta, gente que tenía una emergencia. La atención en sí es buena si está el familiar encima, ¿no? El familiar ahí viendo toda la atención. El acompañante de al lado tiene que andar diciéndole, por ejemplo, a la enfermera, mirá que le falta esto, mirá que te llama el de al lado, pues si no es lo mismo. Como que falta personal en las salas con la cantidad de pacientes que tienen en cada sala, ¿no? 8 horas, 9 horas una persona esperando, hasta una persona mayor, esperando que la atiendan. La emergencia. En la emergencia, espantoso. En las últimas horas también se pronunció con respecto a asuntos vinculados a ACE la Mesa Ejecutiva del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada,
que mantendrá una reunión mañana y emitirá justamente un comunicado tras los dichos de Cipriani sobre privatizar la distribución de medicamentos en ACE. Es decir, todavía no se dio el pronunciamiento de este colectivo, pero se está preparando. Alertan, eso sí, de antemano desde el colectivo, por el retiro de recursos humanos y materiales tras el cese de la emergencia sanitaria y aseguran que esto generó un deterioro del primer nivel de asistencia y también resentimiento de la atención de especialistas, sobre todo en el interior. También fuera de Montevideo, el colectivo observa mayor faltante de medicamentos, o sea, más en el interior que en la capital. Según el movimiento, ACE no tiene un plan para la atención post-COVID debido a lo que catalogan de déficit estructural. El colectivo pidió reunirse con el directorio de ACE y la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, hace 2 meses, pero aún no ha tenido una respuesta. Muy nutrida la agenda sanitaria porque vecinos y vecinas de Pueblo Victoria, en el oeste de Montevideo, llevan recolectadas más de 800 firmas que van a presentar otra vez ante ACE para que mantenga la atención en la policlínica llamada Casa de Mario. Más de 80 personas del barrio concurren a ese centro. Pero imagínese que ya pensar de sacar por teléfono número en 3 ombúes y ya movilizarse 2 ómnibus, no, la población queda totalmente sin nada, sin atención. Ya no saben dónde ir, porque te cortan todo el servicio, de un día para el otro. Ayer juntando las firmas, un usuario le digo, firmó porque nos cierran la casa de Mario. ¿Cómo que cierran la casa de Mario? Yo tengo fecha para el 11. Ah, tenía, le digo, pero no pueden creer. La gente no puede creer que esté pasando esto. Desde hace 11 años la policlínica funciona en convenio entre la Comisión de Vecinos y ACE. Mañana la comisión se entrevistará con las autoridades del ente de la salud pública. Tenés que pensar que tenés que ir, que tenés que esperar, que tenés que volver. Eso, la experiencia nuestra es bien sencilla, la gente deja de atenderse. Y para nosotros ese tipo de cosas después son caras, porque bueno, si un gurí estuvo enfermo y no fue bien atendido, es una cuestión que la tenés para el resto de la vida. Y cuando una persona mayor se deja de atender, todos sabemos lo que perdemos, ¿no? Ahora sí, otros temas, porque terminó la Semana Criolla en Montevideo, en el Prado ayer, como se sabe, alcanzó un récord de personas visitantes, 200.000, hubo 90 jinetes en el ruedo y más de 200 personas artistas sobre el escenario. En la edición 95 de este clásico montevideano, tras 2 años de ausencia por la emergencia sanitaria, se realizaron distintas actividades en el predio de la Asociación Rural del Uruguay. Entre las principales propuestas de la Intendencia, un área de salud donde se realizaron test de VIH y otros controles de forma gratuita. También funcionó un centro de vacunación contra COVID-19 y otras dosis donde se inocularon a más de 700 personas. Se creó un espacio en servicios digitales en el que se emitieron más de 800 partidas gratuitas de nacimiento, matrimonio y defunción y se expidieron tarjetas STM y se asistió en la creación del usuario digital ID Uruguay. Las y los visitantes pudieron realizar sus consultas en el espacio de Información 360, que durante toda la semana brindó orientación y asistencia sobre las distintas actividades del evento. Se colocaron 30 puntos de clasificación para disponer de forma correcta los residuos generados durante la visita. También funcionó un ecocentro itinerante. Agentes ambientales, voluntarios y funcionarios brindaron información sobre los programas de reciclaje con los que cuenta la Intendencia. La Criolla de Montevideo contó con 4 escenarios con espectáculos musicales todos los días de forma simultánea. Más de 200 artistas estuvieron en escena. La entrada fue gratuita para estudiantes, personas con discapacidad, personas jubiladas, niñas, niños. Ayer fue la entrega de premio a los jinetes en Basto Oriental, Pelo Nacional, Internacional en Pelo, Basto Argentino y Tropillas. Se concretaron 720 montas con la participación de 600 caballos y 90 jinetes. Otro asunto, la representación del sector pasivo en el directorio del Banco de Previsión Social este miércoles va a presentar una serie de propuestas ante la caída en el poder adquisitivo de las pasividades en los últimos 2 años. Puntualmente, entre otras cosas, van a plantear que las personas que tienen ingresos menores reciban un aumento adicional. En primer lugar, un aumento adicional, esto no es nuevo, se viene procesando hace muchísimos años, un aumento adicional a las jubilaciones más vulnerables. Esto nosotros planteamos que sea a partir del 1 de junio.
Y tenemos planteado desde hace ya bastante tiempo lo que hace a la garrafa de Supergas, que es tan importante en los meses que vienen para calentar el rancho, para cocinar. Es un combustible, el Supergas. Nosotros queremos un precio especial para la garrafa de Supergas para las jubilaciones más vulnerables. Tema del día, reunión en Presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, líderes de los partidos de la coalición y allí Mariana Abreu. Dale, Mari. Semana anterior a Semana Santa de Turismo estuvimos realizando acuerdos con los distintos ministerios. Continuamos trabajando sobre temas de fondo, pero también de actualidad, de temas coyunturales. Y en esta semana pasada, los ministerios de Economía, de Trabajo y la OPP, básicamente, conjuntamente con Presidencia, afinaron algunos elementos para las medidas que les vamos a comentar hoy, sin antes hacer un breve repaso de lo que han sido estos tiempos complejos, estos tiempos en los cuales, en plena pandemia, en la palabra de la ministra de Economía, se hablaba de mantener los motores prendidos de la economía. Recordarán en varias conferencias de prensa los distintos ministerios los apoyos en materia crediticia, en materia de exoneraciones, en base a seguros de paro especiales como el parcial y el seguro de paro general. Hace algún tiempo se empezaron a recuperar los puestos de trabajo y se ha dado un crecimiento económico reflejado básicamente en las exportaciones, en la producción industrial y en algunas otras actividades. Esto trajo aparejado un aumento en la recaudación. Y ustedes saben que a raíz básicamente del conflicto que se está viviendo en el mundo, en la guerra, se ha vivido y se ha sufrido una presión inflacionaria en todo el mundo. Días pasados veíamos gráficas desde países europeos, de América del Norte, desde el Asia, algunos con resultados o efectos más negativos que otros, pero la inflación ha subido en todo el mundo. La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo, y esa es la discusión que ha estado en estos días en el seno del gobierno. Al mismo tiempo hemos tenido una política económica sostenible que nos permite tomar estas medidas. La responsabilidad que ha tenido la política económica del gobierno es la que nos permite hoy, ante esta coyuntura, tomar algunas medidas y sugerir otras acciones. Y quiero empezar por las sugerencias. En el día de mañana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a convocar al Consejo Superior Tripartito para que convoque más de 80 mesas, creo que son 88 mesas de negociación que involucran en el entorno de 300.000 trabajadores, a los efectos que estos puedan evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Eso es lo que hace al sector privado y a estas 88 mesas que mencionábamos. Al mismo tiempo, el gobierno ha decidido agregar al aumento ya dado a principio de año un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%. Estas medidas de coyuntura, por supuesto, lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Recién hacíamos una suma que entre los aumentos dados tanto a jubilaciones y pensiones como a los salarios públicos estamos por encima de un 9%.
lo que en principio, y subrayo, en principio en este mundo tan cambiante, estaría por encima de la inflación esperada anual. Nos parece que esta herramienta, reitero, es la que nos asegura poner más plata en los bolsillos de los uruguayos y así no perder poder adquisitivo. Es cuanto tenemos que informar. Obviamente, en temas tan técnicos, seguramente le pida a la ministra de Economía, al ministro de Trabajo y al director de OPP para que nos ayuden a explicar más claramente lo que esto implica. Por ejemplo, que me aclare el ministro de Trabajo y Seguridad Social que estos aumentos son a partir del 1 de julio. Quedo abierto a las preguntas. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, identificarse y mencionar el medio que representan. Muchas gracias. Buenas noches, Victoria Pereira, Radio Montecarlo. Quería consultarle al presidente cuál es el planteo puntual que se le va a hacer al sector privado cuando se convoque esta negociación. Pablo. Sí, como ustedes saben, el año pasado se abrió la 9ª ronda que significó la negociación salarial por 2 años para unos 600.000 trabajadores. De esas casi 200 mesas, buena parte de ellas acordaron ajustes por inflación al año o a los 18 meses y un 40% de esas mesas, las que refería el presidente, acordaron un ajuste por inflación al final. Para ellas, para estas mesas, las que postergaban el ajuste por inflación a julio del 2023, es que estaríamos proponiendo, sugiriendo que se reunieran a efectos de ver la posibilidad, esto es una decisión que tienen que tomar las partes, no es una potestad del gobierno ni del Estado uruguayo, la posibilidad de adelantar el ajuste por inflación a este año. Hasta aquí llegamos con la conferencia en vivo. El agradecimiento a Mariana Abreu y equipo presentes para TV Ciudad por allí. Resumiendo 3 grandes medidas. Mañana convocatoria al Consejo Superior Tripartito. 300.000 personas involucradas en los distintos grupos de actividad. En total 88 mesas. Y el gobierno sugiere que se evalúe adelantar el ajuste por inflación. Las otras 2 medidas ya tomadas son 3% de ajuste para jubilaciones y pensiones desde el 1 de julio y 2% para el funcionariado público también desde el 1 de julio. Ahora tiempo de informe en MBD Noticias Central vinculado a madres privadas de libertad, hijos e hijas. Desarrolla Julieta Núñez Tomás. Juli, adelante. Muchas gracias, Martín. Bueno, como lo decíamos de alguna manera, lo adelantamos al principio del informativo, las legisladoras del Frente Amplio, Lucía Echeverri y Graciela Barrera, van a presentar un proyecto de ley para habilitar la prisión domiciliaria asistida para estas mujeres que se encuentran en situación de privación de libertad y que están allí con sus hijos e hijas. Esta fue una noticia que publicó hoy el medio La Diaria, pero la oficina del comisionado parlamentario para la situación penitenciaria ya venía hablando de esta posibilidad o de la necesidad de encontrar medidas alternativas para esta población en particular. De hecho, publicó un informe en octubre del año pasado, justamente un informe especial sobre este caso, sobre este tema, en el que decía que el monitoreo de las unidades penitenciarias femeninas que hicieron les indica que es necesario avanzar hacia otro modelo de atención, asistencia y rehabilitación para las mujeres donde la perspectiva de género y derechos humanos sigan avanzando. Es importante decir que entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 la población penitenciaria en general, es decir, todos los presos y presas, aumentaron un 9%, pero en particular las mujeres en sí, solo las mujeres, aumentaron un 26%. Entonces esto obviamente prende las alarmas y prende las alarmas en particular en lo que tiene que ver con aquellas que se encuentran privadas de libertad con sus hijos e hijas, que muchas veces son mujeres jóvenes en su mayoría y que han atravesado en su vida situaciones de vulneración de sus derechos, ¿no? Violencia doméstica, violencia de género, incluso violencia sexual y también muchas veces vínculos de dependencia económica o de dependencia social. Vamos a desarrollar algunos datos solamente de este informe que muestran un poco cuál es la situación de las mujeres que están privadas de libertad allí con sus hijos e hijas. Bueno, principio que en septiembre de 2021 o hasta septiembre de 2021, así lo podemos decir, eran
eran 45 las mujeres madres con hijos en el sistema penitenciario y 5 mujeres embarazadas, ¿no? Esto, obviamente, este número puede haber cambiado con los meses que pasaron desde entonces. Además, más de la mitad de las mujeres presas con hijos eran primarias, es decir, que no habían cometido delitos anteriormente, y entre los 46 casos relevados, porque ellos hicieron entrevistaron a estas mujeres, saben que el 78% refería a delitos vinculados a negociación, transporte o suministro de estupefacientes. Esto en particular, esta medida que están planteando las legisladoras y que van a ir trabajándola en lo que va en los meses que vienen, no está dirigido a todos los delitos, sino a aquellos que tienen algún tipo de vínculo con el consumo problemático de drogas o de mujeres que vienen de situaciones, como decíamos anteriormente, de violencia o de dependencia o incluso de trata, y que las lleva a vincularse con este mundo que muchas veces, y como acabamos de ver la cifra, está vinculado a este narcomenudeo, ¿no? Estos delitos vinculados al microtráfico. Si les parece, vamos a escuchar a la diputada Lucía Echeverri, que es una de las que va a llevar adelante esta iniciativa en el Parlamento, explicar algo sobre la justicia terapéutica, este concepto que también adelantamos al principio, que es el ideal, lo que motiva esta prisión domiciliaria asistida. Esto, de alguna manera, esta propuesta, este proyecto, viene sobre la base de tomar un concepto muy fuerte que quizás en nuestro país todavía no tiene un mayor grado de desarrollo, pero sí hay experiencias en Argentina y experiencias en Chile que tiene que ver con la justicia terapéutica, ¿no? Enfocar donde este derecho penal no solamente tiene que ver con tomar las situaciones y vincularlas directamente a la privación de libertad, ¿no es cierto?, tradicional, por decirlo de alguna manera, sino que busca generar una medida alternativa para poder reparar, empezar a transitar un proceso realmente de rehabilitación, de reinserción y de mayores oportunidades de vida. Que haya un abordaje integral va a requerir, obviamente, porque la problemática de vida es multidimensional, va a requerir de que haya esas miradas profesionales en una asistencia integral, pero que no se están dando y que no necesariamente se van a dar en la privación, en el centro penitenciario. Tiene que ver con mantenerse dentro de su contexto de vida, con una asistencia que tiene que ver, obviamente, con cuestiones terapéuticas de apoyo psicológico, pero que tiene que ver también de apoyo a la inserción laboral, de apoyo a resolver, de asistencia a poder resolver con autonomía aspectos que tienen que ver con la crianza de sus hijos, con la atención en salud y sobre todo con una posibilidad de transitar o de generar una biografía de vida distinta a partir de este sostén que va a requerir, obviamente, de las capacidades del Estado. Hacemos un alto en el informe. ¿En qué estará la conferencia de la calle Pou? A ver. En realidad no llega a todos. Si bien el sector público es muy importante, jubilados y pensionistas también, hay otra cantidad de trabajadores que no va a llegarle ese aumento. Bien, y la sugerencia que se va a realizar en las más de 80 mesas, 88 mesas, justamente para adelantar el correctivo, para adelantar por el tema inflacionario el aumento salarial. Recibimos las últimas 2 preguntas para esta conferencia. Adelante. Buenas noches, por aquí Mariana. Sí, no hay problema. Mariana Abreu por aquí de TV Ciudad. Quería preguntarle acerca de los números de pobreza. Recién se refirió a la recuperación económica. Estamos en niveles de actividad similares a épocas de prepandemia. Sin embargo, hay alrededor de más de 60.000 pobres que en 2019. ¿Entienden que estas medidas van a paliar esta situación y les merece alguna reflexión los indicadores dados de pobreza con respecto al tramo etario que destacó el gobierno en su momento en relación al primer semestre del 2021? Creo entender por dónde viene la segunda parte de tu pregunta, pero capaz que si me la haces un poco más clara te puedo contar directamente. Bueno, diferentes actores sociales y políticas cuestionaron que se presentó, que se destacó la baja de la pobreza en un tramo etario de niños pequeños, y luego los datos anuales demostraron que esta baja no era tal como se había destacado. Bien, depende de la franja que se tome. Y le dar la palabra a la ministra de Economía para que conteste sobre ese tema. No es mi intención, aunque me veo tentado a hacerlo, la situación de debilidad de centenas de miles de uruguayos
al 1 de marzo del 2020. Tan es así que apenas empezada la pandemia, con los primeros efectos, subió sensiblemente la pobreza. ¿Qué significa esto? Que había gente en un nivel de fragilidad muy grande. Y con esto no estoy poniendo excusas, simplemente observando una realidad que también hay especialistas, sociólogos, etcétera, que lo han trabajado profusamente. El gobierno, dentro de sus herramientas, ha hecho un esfuerzo muy grande de asistencia, muy grande. Ustedes saben que se destinó 1.700 millones de dólares, muchos de los cuales, gran parte de los cuales, la ministra de Economía tendrá más claro los números, a los sectores especialmente más vulnerables. Y la última rendición de cuentas, que fue básicamente de gasto cero, tuvo un apoyo muy importante al sector que más sufre y que más padece la pobreza, que es la primera infancia. Nosotros hemos manejado cifras exactas, no inventamos números. Puede después haber una discusión sobre cómo se toman las franjas, pero anunciamos cuando aumentó la pobreza y también anunciamos cuando bajó la pobreza. Y eso debería, supongo yo, no ser de un botín de discusión electoral ni política, y no digo que nos debería alegrar, pero por lo menos deberíamos decir, estamos en la senda, en el camino para disminuir la cantidad de uruguayos en la situación de pobreza, porque con todo respeto a los analistas, yo no mido a los pobres en porcentajes, ni en cifras, ni en número en qué franja están. Es gente que lamentablemente está en condiciones indignas y esa es la tarea nuestra, sin perjuicio de la edad que tenga, pero le doy la palabra a la ministra de Economía que pueda ser más específica al respecto. Buenas noches. Respuesta muy concreta. En el 2021 la pobreza disminuyó. Con respecto a si las medidas que se toman hoy van a mejorar los indicadores de pobreza, debemos recordar que las transferencias sociales aumentaron significativamente en este tiempo y debemos recordar que más allá de las medidas que hoy se están anunciando para mantener el poder adquisitivo de trabajadores, como decía el presidente, de los públicos lo podemos hacer, de los privados los invitamos. Y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, el foco de la política económica continúa siendo la generación de empleo. Empleo que aumentó el año pasado, dio sus frutos, la cantidad de puestos de trabajo aumentaron más de lo que nosotros habíamos estimado como gobierno y en la rendición de cuentas, y esperamos que este año también continúe la generación de puestos de trabajo, que es lo que en definitiva nos va a ayudar genuinamente a superar la situación de muchas personas que se encuentran en la situación de pobreza. Gracias. Presidente, buenas noches. Pablo Piñeiro, del diario La R. El gobierno Hasta aquí llegamos con la segunda parte, digamos, que emitimos en vivo de esta conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, después de la pregunta de nuestra compañera Mariana Abreu con respecto a las cifras de pobreza. Hablando de pobreza, estaba desarrollando su informe Julieta Núñez Thomas, hablando de madres con niños y niñas que están privadas de libertad. Allí también hay una expresión de la pobreza, hay un proyecto de ley que Juli ya adelantó, desarrolló en parte, y me pregunto, Julieta, ¿en qué etapa se encuentra ese trabajo que presenta la oposición, el Frente Amplio? Bueno, están en este momento teniendo conversaciones tanto con actores nacionales como internacionales para tratar de recoger experiencias exitosas de este tipo de políticas en otros países, que sí las hay, así lo refuerzan. También están conversando a la interna de su partido, del Frente Amplio, e iniciando las conversaciones con la coalición. Sobre esto mismo fue que le consultamos a Lucía Echeverri, bueno, qué perspectivas de negociación encuentran y qué vías de validación o de aprobación de este proyecto creen que van a encontrar, y lo que nos adelantó es que entiende que tanto oposición como gobierno entienden que esto es un problema que hay que abordar. Vamos a escucharla. Yo creo que lo primero es que compartimos, y creo que en eso no hay lugar a dudas, de que esto es un problema, que está instalado y que viene creciendo. De hecho, han habido ya expresiones públicas
de legisladores de la coalición de gobierno, particularmente la senadora Sanguinetti lo ha manifestado respecto justamente de situaciones como las que mencionábamos, ¿no? Mujeres jóvenes sin antecedentes, con NIN. Entonces, hay ahí una identificación del mismo problema. Compartimos que hay que atender y generar otros dispositivos, otro tipo de respuesta, para que efectivamente haya posibilidades de rehabilitar y de construir una vida distinta. Entonces, eso es un primer paso bien importante. Y después lo que hay son distintos dispositivos de otros organismos que están haciendo foco en la infancia, que están haciendo foco en la necesidad de que efectivamente haya recursos. El Instituto Nacional de Rehabilitación no tiene los recursos ni siquiera para atender a quienes están privados de libertad por la situación, menos para atender en medidas alternativas. Pero también hay ahí yo te diría que un escenario favorable para pensar nuevas formas de intervención. Entonces, yo creo que hay hoy, por lo menos, eso que es muy importante para pensar las alternativas, de que compartimos que este es un problema y que requiere y estamos obligados a pensar alternativas diferentes, buscar las soluciones de forma diferente a como se han venido dando hasta ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. El tan anunciado avance de las tropas rusas, el tan temido ataque de las tropas rusas en el este de Ucrania parece haber comenzado. Según lo ha dicho el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lo han confirmado fuentes rusas. De todas maneras, en esta jornada hubo sendos ataques, incluso en el oeste del país, en Leópolis, donde hubo 5 muertos, muy cerca de la frontera con Polonia, y se conocieron las primeras imágenes del buque insignia ruso en el Mar Negro, el Moskva, cuando se hundía. Los ataques de este lunes con misiles contra infraestructuras militares en la ciudad ucraniana de Leópolis, a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, dejaron al menos 7 muertos y una decena de heridos en un nuevo bombardeo en el oeste de Ucrania, mientras los ataques más intensos se concentran en la región del Donbass. Leópolis ha sido desde la invasión rusa uno de los principales puntos de salida del país para los ucranianos que huyen de los ataques, y pese a que hasta ahora los bombardeos apenas habían generado daños en el área de la ciudad, ha estado en la mira de los ataques en diversas ocasiones, como el 13 de marzo, cuando misiles de crucero apuntaron a una importante base militar, matando al menos a 35 personas e hiriendo a 134. El ejército ruso intensificó sus bombardeos este lunes en distintas zonas de Ucrania, y además de Leópolis, los ataques recrudecieron en Kharkiv, Mykolaiv o Mariupol, ciudad que las autoridades ucranianas dicen ha sido borrada del mapa, pero donde permanecen atrincherados soldados ucranianos en una gran fábrica de acero, donde resisten y se rehúsan a rendirse tras vencer un ultimátum dado por las fuerzas de Moscú. Mientras tanto, hoy se conocieron algunas imágenes del hundimiento del buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, que según las autoridades ucranianas fue atacado por sus fuerzas con misiles Neptune, al tiempo que Moscú confirmó el hundimiento del crucero Moskva, pero lo atribuyó a un incendio a bordo y posterior explosión de sus municiones, pero no a un ataque ucraniano. Las autoridades chinas han anunciado las 3 primeras muertes en la populosa Shanghái, en medio de las restricciones que viene llevando a cabo el gobierno. En otros puntos de China también hay casos que trata de evitar precisamente el gobierno en esta nueva oleada que se da, la peor desde que comenzó la pandemia en ese país. Según admitieron las autoridades, los fallecidos eran personas de entre 89 y 91 años de edad con problemas de salud subyacentes que no se habían vacunado contra el COVID, hecho que confirma que la tasa baja de inoculación entre los mayores, uno de los grupos más vulnerables pero también de los más reticentes a inmunizarse, está siendo uno de los puntos débiles de la estrategia china de tolerancia cero contra el COVID, que implica campañas masivas de PCR, restricciones a la movilidad y confinamientos selectivos o generales en las ciudades en las que se detectan casos. En Shanghái, de 26 millones de habitantes, solo el 38% de los residentes mayores de 60 años se han vacunado con la pauta completa, además de una dosis de refuerzo, según reconoció este domingo el director de la Comisión Municipal de Salud local, Gu Jinglei.
Pese al agotamiento de los residentes que han denunciado escasez de alimentos o directamente pavor ante la posibilidad de acabar en centros de aislamiento, las autoridades se mantienen inflexibles en su estrategia, alegando que la Omicron no es una gripe y que podría causar cientos de fallecidos y un hipotético colapso sanitario. Mientras en Shanghái se contabilizaron hoy 2.417 casos locales, además de 19.831 asintomáticos, el número de contagios sigue sin estabilizarse en el resto del país, con un goteo constante de positivos en provincias como Jilin, Zhejiang o Cantón del Sur. Los presidentes de Ecuador y Argentina, en una declaración común, se comprometieron a fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, en la reunión que mantuvieron en esta visita oficial que lleva a cabo el presidente Lasso al vecino país. Mañana estará llegando a Uruguay también para reunirse con el presidente Lacalle Pou. El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó también a no dejar sola a Venezuela y apoyar su reingreso a los organismos americanos. El presidente argentino Alberto Fernández, que ostenta en 2022 la presidencia de la CELAC, sostuvo hoy que es necesaria la unidad plena de la región en favor de un mayor bienestar de los pueblos, con compromisos con la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento democrático, la justicia independiente y la vigencia de los derechos humanos, tras recibir a su par ecuatoriano Guillermo Lasso de visita oficial en el vecino país antes de llegar mañana a Montevideo. El mandatario ecuatoriano afirmó que acompaña el llamado de Fernández a la unidad de América Latina y el Caribe, escogiendo la CELAC como plataforma multilateral para lograr esa unidad, y recordó que ya el año pasado planteó al organismo una visión práctica por la que, si se quiere emular a la Unión Europea, debería crearse una gran zona de libre comercio para poder negociar con otros lugares del mundo de una manera más potente. En su intervención, el mandatario argentino pidió no dejar sola a Venezuela y anunció que su país quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con ese país para que recupere plenamente su normal funcionamiento como sociedad, y convocó a los países latinoamericanos a revisar sus lazos diplomáticos con Caracas. Guillermo Lasso señaló por su parte que va a considerar y analizar la propuesta, pero adelantó que todavía su gobierno no está listo para tomar una decisión, pese a ver con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández, y sostuvo que son acciones soberanas que Ecuador ve con respeto, y si el diálogo puede superar conflictos del pasado, mejor aún todavía, indicó el mandatario ecuatoriano. Brasil anunció el fin de las restricciones sanitarias por el COVID, a pesar de que sus autoridades han dicho que se van a mantener alertas ante la evolución que pueda tener el virus. Hay que considerar que Brasil, junto a Estados Unidos y la India, fueron los 3 países con peores números en muertes y contagios, y ahora, bueno, las autoridades atribuyen a esto a una normalización y también al alto índice de vacunación que ha tenido en los últimos meses ese país. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció ayer el fin de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus en el país durante un pronunciamiento oficial transmitido en la red nacional de radio y televisión. El titular de la cartera atribuyó la decisión a factores como la mejora del escenario epidemiológico en el país y el avance de la vacunación, que permitió que cerca del 73% de los 213 millones de brasileños hayan completado la pauta. Sin embargo, Queiroga destacó que el fin de la emergencia sanitaria no significa el fin de la COVID-19, pues los brasileños deben seguir conviviendo con el virus, y agregó que el Ministerio de Salud permanece vigilante y preparado para adoptar todas las acciones necesarias para garantizar la salud de los brasileños. Tras una virulenta ola de contagios a inicios de 2022, la pandemia mantiene una tendencia a la baja en Brasil desde mediados de febrero, pero permanece junto a Estados Unidos e India como uno de los 3 países más castigados en el mundo, con más de 661.000 muertes y 30,2 millones de infectados por el coronavirus. Se va el primer bloque de la edición central de MBD Noticias. Nos queda un pedacito de programa. Volvemos de la pausa con más información. No se vayan.
bloque empieza con cuestiones educativas porque les cuento que cerca de 700 personas docentes no tienen horas asignadas, lo que afecta a entre 50 y 100 grupos de estudiantes. Matemáticas es la asignatura con mayor faltante de horas y donde más se refleja esta situación es en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, lo que comprende al área metropolitana. Desde el sindicato docente se responsabiliza el CODICEN. La problemática es de varias asignaturas que a nivel nacional, digamos, no se han cubierto las horas. Esto implica, por un lado, el desempleo de muchos compañeros y compañeras que no están accediendo al trabajo y, por otro lado, el tiempo pedagógico. Nosotros estamos hablando que cuando fuimos a la última instancia bipartita con la Dirección General de Educación Secundaria, que fue el viernes posterior a la Semana de Turismo, nosotros estamos siguiendo un estudio con asuntos laborales en donde vamos analizando cuál es la cantidad de horas vacantes que hay a nivel nacional. Esa semana, cuando llegamos a esa instancia bipartita, había más de 13.000 horas vacantes a nivel nacional, de todas las asignaturas. Matemáticas es un indicador porque es una materia que hay de primero a sexto en todas las orientaciones. Tenemos algunas otras asignaturas como idioma español, literatura, física, es una materia que también es deficitaria, que hay, digamos, muy pocos profesores o profesoras, pero en términos generales estamos hablando de que en mayor o menor medida son todas las asignaturas las que no se han agotado todas las instancias de llamado para cubrir los vacantes. Que hay que esperar para las próximas horas del tiempo en Montevideo y área metropolitana, lo empezamos a ver a continuación y a escuchar también. Les cuento que mañana, día martes 19 de abril, se espera que en capital y cercanías haya una mínima de 13 grados y una máxima de 25, con cielo despejado por momentos nuboso. Ese aspecto del cielo se va a extender a las siguientes 48 horas. Vean, miércoles 20 de abril, mínima 14, máxima 26, o sea, temperaturas muy similares y el cielo igual. Lo mismo para el jueves 21 de abril, mínima 15, máxima 25. Ya viene el lado B con denuncias del sindicato de aduanas. Más tarde la letra chica está para quedarse en el lunes periodístico de TV Ciudad. Que pasen lindo.